Diputado Tonelli, buenas noches, gracias por venir. Tuvieron todos algunas dificultades de pasar por River por el partido, el tema del partido. Bueno, recuperábamos algo el debate en la Cámara de Diputados, pero finalmente, bueno, lo primero que quizás hay que rescatar es que hubo acuerdo en los distintos bloques en avanzar, ¿no? A mí eso me parece muy remarcable, muy saludable. Es lo que tantas veces queremos hacer y no siempre podemos. Ayer realmente pudimos. Creo que merced a una suma de circunstancias. En primer lugar, que todos, absolutamente todos, estábamos preocupados por las consecuencias de este fallo y la posibilidad de que muchos autores de crímenes aberrantes empezaran a verse beneficiados con un cómputo más favorable de su pena. Esa era una preocupación común a todos. En segundo lugar, todos teníamos la voluntad de resolver el tema. Y bueno, me parece que eso permitió, la ley por otra parte es una ley sencilla, de muy pocos artículos, el proyecto mío era de 2, el de Carlotto era también, el de Recalde, todos eran proyectos muy cortos, mezclamos un poco los proyectos para que todos quedáramos satisfechos. Y bueno, eso nos permitió aprobar la ley ayer en diputados y hoy en el Senado. Ahora, la sensación también, y el propio Alfonsín lo decía en su discurso, es que, digamos, que el PRO y el propio Mauricio Macri, que recién hoy habló al respecto, tuvieron una situación en la que, bueno, fueron reaccionando a medida que iba creciendo también la indignación general y una mejor comprensión de cuáles eran las consecuencias del fallo. Bueno, digamos, el presidente se expresó recién hoy, pero antes se habían expresado el jefe de gabinete, que es lo mismo que si hablara el presidente, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que es más o menos el senador Pinedo, que inclusive fue el autor de la ley, la vicepresidenta de la Nación. Es decir, había habido... Pero el argumento que esgrimían hasta María Eugenia Vidal, que dijo lo de y hoy el presidente que habló de lesa humanidad, era no me gusta nunca la impunidad del 2x1, lo cual daba lo mismo, digamos, que tampoco es que... Pero señalando cómo no me gusta que le conmuten penas a nadie, ni a un homicida ni a un genocida, pero bueno, no... Es que es cierto eso. Pero el punto básico es si la participación en el terrorismo de Estado tiene un estatus distinto. Nosotros lo que creemos, y ayer lo señalamos en la Cámara, particularmente yo cuando expresé la posición de Cambiemos, es que el origen de este problema no está en el fallo de la Corte. El fallo de la Corte lo ha puesto en evidencia, lo ha desnudado. El origen del problema es la ley del 2x1, que es una mala ley, fue en su momento una pésima solución para un problema real y concreto. El problema real y concreto era la superpoblación carcelaria y el hecho de que los procesos duraban mucho más de los 2 años, que de acuerdo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos es el plazo razonable. Claro, lo que pasa es que es cierto que cuando los legisladores, más allá de las críticas que uno le puede hacer al 2x1, cuando los legisladores sacan el 2x1, estaban vigentes obediencia de vida, punto final, digamos, no había procesos prácticamente por delitos. Pero también era una mala solución para los delincuentes comunes. Ah, no, claro. El 2x1. Fue una pésima solución. Porque si el problema era la duración de los procesos penales, lo que había que hacer era reformar los procedimientos penales, actuar sobre los jueces, sobre los tribunales. En todo caso, yo lo que digo es que en vez del 2x1 a favor de los delincuentes, habría que haber dictado un 1x2 en perjuicio de los jueces y decirles, mire, si ustedes demoran más de 2 años, les descontamos el sueldo, algo así. Pero fue una pésima solución. Pero, diputado, 2 de los 3 que forman esta mayoría son los jueces que propuso el presidente Mauricio Macri al Senado, con acuerdo 2/3, un Senado mayoritariamente peronista. No vamos a ignorar eso, ¿no? Pero si uno mira el historial de Carlos Rosenkrantz particularmente, era previsible por su entendimiento respecto de que no puede tener primacía, lo sintetizo mucho y no soy abogada tampoco, pero digamos la idea que revertir la idea de la primacía del derecho internacional por encima del derecho local. Entonces también hay un sesgo en la elección de los jueces de la Corte, que son los que finalmente determinan esta mayoría, ¿o no? No, no me parece. Inclusive otra cosa que yo he dicho reiteradamente y la vuelvo a decir ahora, es que el fallo de la Corte a mí no me parece ni aberrante, ni disparatado, ni nada que se le parezca. La mayoría de la gente juzgó el fallo de la Corte por el resultado que produce, pero muy poquitos lo leyeron. Yo lo leí de punta a punta. El fallo de la Corte aborda una cuestión de interpretación jurídica muy difícil, muy compleja, que es un clásico en todas las facultades del mundo y en todos los tribunales del mundo, más aún tratándose de derecho penal.
El modo en el que el voto de la mayoría o el fallo de la mayoría, los dos votos que conforman la mayoría, resuelve el tema, a mi modo de ver, no es ni disparatado, ni arbitrario, ni irrazonable. Es una de las soluciones posibles. Otra solución posible es la de los votos de minoría. Pero los votos de la mayoría están, desde mi punto de vista, adecuadamente fundados en normas de derecho positivo, en la Constitución Nacional, en el Código Penal. Ahora, lo que pasa es que el resultado del fallo es malo, es pernicioso, no nos gusta, sirve para anticipar el cumplimiento de la condena a gente a la que no se le debería anticipar el cumplimiento de la condena. Pero eso no forma parte de un fallo. Yo entiendo que la Corte falla sobre casos particulares, pero en este caso particular era alguien que no estaba preso durante la vigencia del 2x1 y que fue juzgado con posterioridad a la derogación del 2x1. Lo mismo había resuelto la Corte hace unos años, ¿eh? No, hace unos años desestimó tratar una queja, pero no fundamentó, no sienta, pero no genera... Pero el resultado de la sentencia de la Cámara de Casación, que quedó firme, era exactamente Está igual bien, a este. pero no abría las puertas que abrió este fallo al establecer en un caso de alguien, digamos, ¿un juez no tiene que pensar en las consecuencias también de un fallo? Eso solía decir el procurador Sebastián Soler cuando era procurador. Firmó varios dictámenes diciendo eso. Pero más allá de que los jueces efectivamente tienen que pensar en las consecuencias de sus decisiones, a veces no tienen margen para optar por distintas alternativas. En el voto de Rosati, sobre todo, está muy claramente expresado el dilema moral. Él así lo plantea. Sí, lo explica, sí. Y lo explica y dice que para él efectivamente es un dilema moral tomar esa decisión, pero entiende que no tiene alternativa, que el conjunto de normas en juego lo obligan. Por eso yo digo, el fallo no es ni disparatado, ni arbitrario, ni nada que se le parezca. Más allá de que uno puede coincidir o no puede coincidir. Pero es un fallo fundado, es un fallo bien estructurado. Las consecuencias son malas. Son malas porque es mala la ley del 2x1. Lo que hemos intentado con esta... Pero y malo porque revierte un historial que es como un bien social respecto de qué acuerdo hay en la sociedad de lo que ocurrió durante la dictadura. Entender que esos fueron crímenes de otra índole y crímenes de lesa humanidad, ¿o no? Yo pensaría, aunque sea por un instante, desde otro punto de vista. A ver. Que es el siguiente. Hasta ahora había sido planteado en muy pocas oportunidades el tema de la aplicación del 2x1 a los genocidas o a los represores, ¿no es cierto? Inclusive, en algunas oportunidades, la solución había sido favorable a los genocidas o a los represores. Supongamos que la Corte no tuvo más remedio que fallar como falló, tal como dice el voto de Rosati. Entonces, lo que había que hacer era corregir el error en que incurrió el Congreso, el error legislativo, que fue la ley 24.390 del 2x1. Entonces, desde algún punto de vista, el fallo de la Corte sirvió para poner en evidencia este error legislativo, y lo que hicimos entre ayer y hoy en el Congreso fue remediarlo mediante una sanción de una ley que desde mi punto de vista es una buena ley, que va a evitar estas consecuencias y que además tiene la enorme ventaja y la gran virtud de ser el resultado del consenso de todas las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, porque el voto del medio no claro. Ahora, diputado, recién decía Gastón Giliard del Centro de Estudios Legales y Sociales, algo que también se escuchó en el recinto y que uno tomaría incluso el discurso de Alfonsín, diciendo había un cambio de época o hay una política distinta del gobierno de Mauricio Macri respecto a este tema que generó un clima favorable para que este fallo ocurriera. Pero voy a enumerar un par de cosas nomás. Ricardo Alfonsín decía... Yo tuve que ver desfilar carapintadas el día de la independencia y eso me genera... él habló también de su rechazo a la idea de mover el 24 de marzo, yo sé que usted es contrario a la idea de un feriado, y sumó una serie de hechos que él enmarca dentro de lo que él señaló que eran diferencias importantes de él como radical, y supongo como dijo Alfonsín, de lo que es la política de gobierno de derechos humanos. El propio Abruj salió primero como a decir que estaba bien el fallo, el secretario de Derechos Humanos. Yo digo que era correcto el fallo y no es una opinión... Claro, pero el secretario de Derechos Humanos no opina como jurista, uno espera como secretario de Derechos Humanos. En definitiva, en relación con lo del cambio de época, yo admito que un cierto cambio hay. Y desde mi punto de vista, ese cambio es en favor del equilibrio. El gobierno anterior, con todas las bondades que en muchos aspectos tuvo su política de derechos humanos, no actuó de manera equilibrada en relación con los derechos humanos. Porque desde mi punto de vista, y en lo que debiera ser el juzgamiento y castigo de los responsables
de la represión inmunda que padecimos durante la dictadura, allí el gobierno, desde mi punto de vista, incurrió en cierta persecución. Por ejemplo, por dar el más sencillo de todo y el más fácil de comprender, el gobierno nunca toleró, nunca aceptó y siempre promovió que los militares condenados no gozaran de la prisión domiciliaria. Esto, desde mi punto de vista, equivale a una persecución y le restó equilibrio a la política de derechos humanos del gobierno anterior. Nosotros lo que estamos intentando es recuperar el equilibrio, sin dejar de llevar adelante una política de derechos humanos activa, consistente y que sea respetuosa y coherente con todo lo que hemos vivido y con todo lo que hemos logrado, merced al esfuerzo de todos los argentinos. Y una vez más rindo homenaje a Raúl Alfonsín, que fue el gran promotor de esta política de derechos humanos. Intentamos ser un poco más equilibrados y actuar con la ley, básicamente, respecto de todos los involucrados. No solo los militares, sino también aquellos otros que están condenados o presos o lo han sido por los delitos cometidos desde el otro lado. Yo, en todo caso, lo más que admito como cambio es eso, una búsqueda de mayor equilibrio, nada más. Pero no hay de ninguna manera, yo personalmente me sentiría muy incómodo si lo hubiera, no hay de ninguna manera un cambio en la promoción de los derechos humanos, en la protección de los derechos humanos, en actuar respecto de los derechos humanos como una verdadera política de Estado y en beneficio de toda la población. Bien, le agradecemos mucho, diputado, que haya estado acá esta noche.